Bueno, vamos a comenzar una nueva clase. Vamos a ir para atrás un poco. Nosotros vimos desde el inicio la Sefirot, vimos Chabad, la parte intelectual, el intelecto, vimos las 7 emociones y vimos Keter, la corona, y luego vimos la semana pasada las 3 vestimentas del alma, que son pensamiento, palabra y acción. Pero ahora vamos a ir a un inicio, al inicio previo a todo, que es lo que se llama el mundo de Tou. Vamos a empezar del principio. Y vamos a compartir Tou, conocido como el mundo preliminar o el mundo inicial. Y tenemos ya en el inicio, en el Génesis, en el inicio de la creación, nosotros decimos, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó a Shamayim betaaretz, el cielo y la tierra, ve'aaretz haitá tou vavou, y la tierra era caos y confusión. Y el espíritu de Elohim sobrevolaba por sobre las aguas. O sea que estamos hablando antes de la creación de toda la materia, el mundo previo era un caos y confusión. Y eran las aguas y era la oscuridad, y lo primero que creó Dios era la luz. El primer día, y fue noche y fue día, y Dios creó la luz, la primera creación. Entonces, los cabalistas no hablan de un mundo físico, esto no se trata de una cuestión planetaria, sino que se trata de un mundo espiritual, un mundo conceptual muy importante. Y como tratamos de hacer siempre en esta clase, es no tanto entrar en la parte cabalística tradicional, sino más bien en la parte psicológica y personal. ¿Por qué? Porque la manera de reflejarnos, la manera de vernos y de entender un poco estos conceptos cabalísticos es vernos a nosotros mismos, y también porque podemos llevar y podemos aprender mensajes que son prácticos, que son utilizables y que son necesarios para comprender nuestra estructura humana y nuestra estructura del alma. Por eso todavía lo llamamos, dentro del concepto de la anatomía del alma, de lo que es la persona, tratar de ver cómo se manifiesta este concepto del mundo del caos previo al mundo del orden, que es el mundo que conocemos como el mundo del tikkun, el mundo de que venimos letaken, a arreglar, ¿sí? Tikkun olam, venimos a arreglar el mundo. Este es un concepto también inicial y muy profundo. Por primera medida, ¿cómo surge la idea del mundo de Tou? Había un sabio del Talmud llamado Rabbi Abou que dice, Dios, antes de crear el mundo, creó mundos y los destruyó. Crea mundos y los destruye. Boné olam umahribam, creó un mundo y lo destruyó. Entonces, ¿cómo se explica esto de que crea un mundo y lo destruyó? ¿Por qué era necesario la destrucción de ese mundo? No era un mundo con personas, sino que es un mundo conceptual. O sea, a veces uno toma estas palabras y dice, creó un mundo, había un mundo antes que el nuestro. No estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de una vida interplanetaria, sino estamos hablando de un concepto que persiste hoy en día. Y cuando hablamos en pasado, en creador, pasado es presente. O sea, cuando hablamos de que creó el mundo de Tou, está creando el mundo de Tou ahora, y el mundo de Tou es la existencia primigenia de nuestra existencia. Entonces vamos a tratar de entenderlo en esta idea. Uno de los puntos iniciales que nosotros tenemos en entender la dinámica de la creación es que todo funciona con Or-Bekli, luz y recipiente. O sea, hay una fuerza de influencia, una fuerza que da, y alguien que la recibe la contiene. Todo tiene que tener una contención.
todo tiene que tener un lugar donde esto se apoya. Y esto lo vimos, primero que todo, las sefirot, las 10 sefirot, las que hablamos, las 10 sefirot, Jochma, todas las sefirot, tienen su parte de luz, que es la irradiación, que es la que viene de arriba hacia abajo, y la parte receptiva, que es la que le da la forma, la que le da el carácter, y la contención, y después la envía al próximo nivel. O sea, como hablamos, por ejemplo, en esta relación del carácter de la persona, que uno puede tener un carácter bondadoso, esto es, tomás de una existencia de un alma que es amorfa, que no tiene forma, y la vas moldeando en la característica en diferentes recipientes. Lo mismo, por ejemplo, acá trajimos un par de ejemplos. Tenemos el vaso de agua, es el ejemplo de un recipiente que contiene toda esa energía, toda esa materia que yo quiero darle a algo, el vaso la contiene. Una vela en la llama, en el pabilo y en la cera o en el aceite, contienen el fuego, que el fuego no se vaya. O sea, la parte de la luz vendría a ser el fuego, y la parte de la contención sería la vela, el cuerpo. El alma y el cuerpo también son como luz y recipiente. En una transmisión entre dos personas está el que emite el mensaje y el receptor, y después el ciclo que esto viene. En una lamparita también tenemos la luz eléctrica, es una fuerza, una energía, pero nosotros esa energía en el receptor, que vendría a ser el transitor, el enchufe, el adaptador, hay diferentes fases, hay diferentes transformadores desde la central hidroeléctrica hasta que podemos hacer uso y recibir el recipiente de esa energía, vendría a ser la lamparita o el electrodoméstico que funciona. Un ejemplo muy fundamental para entender qué es un recipiente y qué es la luz que está en el recipiente, que un poquito lo vimos en clases previas, pero es las letras hacia las palabras. Por ejemplo, acá tenemos las palabras en castellano, después lo vamos a ver con mayor profundidad en las letras hebreo. Esto es solamente una introducción. En esta combinación de caracteres, en esta combinación de imágenes y de formas, yo ni siquiera percibo las letras, yo lo que veo es la palabra recipiente. Yo lo que veo en esto es el sentido, o sea, el sentido de la palabra recipiente entra y se contiene en la palabra, en las letras. Lo mismo las ideas, o sea, si yo quiero transmitir una idea, necesito transmitirla a través de un recipiente. Entonces, la dinámica natural de las cosas sería que los recipientes tienen que ser apropiados para recibir la luz que se va a transmitir ahí, ¿verdad? O sea, si el recipiente no es el recipiente que puede contener la luz, estamos en problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que después vamos a ir profundizando en esto, es una luz muy fuerte en un recipiente muy pequeño va a generar una explosión. Le voy a contar algo que me pasó el domingo. Lo quiero bajar bien concretamente para entender. Se podía salir a pasear con los chicos, entonces yo tenía las bicicletas en mi casa, estaban desinflada la rueda, y una rueda estaba medio mal, estaba medio hinchada. Entonces fui a una estación de servicio y le cargué las libras y le cargué con el aire, con la máquina. Y salí con el auto, tengo un lugar, un portabici en el baúl, y cuando estaba en una esquina, a 4 o 5 cuadras de ahí, de repente escucho un ¡boom! Una explosión. Y se escuchó fuerte adentro del auto, entonces me dice, a ver, fíjate qué pasó. Los chicos dijeron, pensamos que fue un petardo, pensamos que fue una bomba de estruendo. Entonces me bajo del auto y voy atrás y veo que esa rueda que estaba media defectuosa, por la presión del aire que había entrado, explotó. Quedó completamente vacía, no había nada, la tocaba y explotó no la llanta, sino la cámara de la bicicleta explotó. Pero esto es el ejemplo de que cuando uno da demasiada energía, yo le cargué demasiada presión, demasiado aire,
a la llanta, ¿qué es lo que pasa? No es que la llanta creció o la llanta evolucionó, sino que simplemente explotó. Este es el principio fundamental de lo que es el mundo Tou. Quiere decir, si vos le cargas demasiada energía y el recipiente, el receptor no está preparado para recibirlo, explota. Y eso fue lo que sucedió en el mundo del caos. El mundo del caos, las 10 sefirot, que no eran iguales, o sea, tenían el mismo nombre, pero ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre ellas, que una con la otra no estaban ordenadas en una jerarquía, sino que estaban de una manera horizontal. No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos el árbol de la sefirot, acá hay una jerarquía, hay una estructura. Esto es la sefirot del mundo de Tikkun. Viene Keter, el Keter está sobre encima de todo, después viene el intelecto, y cada una interactúa con la otra, y cada una le da, se respetan mutuamente, y de hecho nosotros dijimos que los 49 días de la Sefirata Omer, de las cuentas del Omer, son como las Sefirot están compuestas por todas las Sefirot, o sea, 7 midot, las 7 caracteres compuestas de 7, te da el día 49, son 49 días, como cada una está compuesta. Las Sefirot, las cantidad de luz, en primer lugar, no estaban compuestas una de la otra. No aguantaban una a la otra, sino que se sobreponían una a la otra y no se respetaban. Entonces, todas querían tener primer lugar. No sé si alguna vez a alguno le gusta el fútbol, pero a veces es muy difícil manejar un equipo de estrellas. Si son todos estrellas, es muy difícil que el equipo juegue bien. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer el gol y todos quieren ser el número uno y se van a llevar mal. O sea, hay mucho ego. Si ninguna respeta el lugar, o en una empresa, o en una familia, o en cualquier lugar, si todos quieren ser la estrella, si todos quieren ser los reyes, eso genera una explosión, eso genera caos, confusión. Justamente la palabra jerarquía nos habla de un orden. Este está primero, este está segundo. En cambio, lo otro sería lo opuesto, es una anarquía. No hay, están todas de manera horizontal, no están planteadas de una manera vertical, en el cual están claros los roles de cada una. Todas están de un modo horizontal, sin jerarquía, no hay posición una con lo otro. Entonces, no hay interacción, no hay simbiosis entre una y la otra, por lo tanto, lo que se genera es caos. Pero ¿por qué pasa esto? No es solamente por una cuestión de que fue creado el mundo sin orden, porque había, y esto es uno de los primeros puntos que vamos a ver, es que, en primer lugar, la luz que nosotros percibimos, o sea, la energía que nos llega a este mundo ya está diluida, ya está condensada, ya viene filtrada por cientos y miles de filtros que hacen que la luz sea aceptable de alguna manera, y no es la esencia de la luz, sino es una refracción de la luz original. Por lo tanto, es, como se dice, la terminología para explicar es que el mundo actual, el mundo de Tikkun, el mundo del orden, es mucho recipiente y poca luz. Mucho recipiente y poca luz. O sea, la luz viene filtrada, viene cómoda y esto se adapta al recipiente lo suficiente. En cambio, en el mundo de Tou, era mucha luz y poco recipiente. ¿Qué es lo que generó eso? Este caos, esta explosión, este cortocircuito. Y ahora, ¿cómo lo podemos caracterizar esto en la persona, en el ser humano? Hablamos de la jerarquía en el cual Jochma, Binah y Da'at son el intelecto, crean, o sea, producen las emociones. A través del intelecto humano se producen las emociones humanas. Por lo tanto,
se llamaban padres, padre, madre, progenitores, padre, madre, y las midot, las sefirot, eran llamadas las hijas. Pero esto, que las emociones son hijas del intelecto, y que por eso también a mayor intelecto, más madura la emoción, más grandiosa la emoción, no es que el intelecto crea la emoción, porque eso sería diferente. No es que el intelecto produce la emoción, o sea, el intelecto no fabrica la emoción. El intelecto no inventó el amor, ni inventó el temor, ni el odio. Lo que pasaba es que estas emociones naturales estaban dormidas en lo profundo o estaban existentes pero no reveladas en la persona. Lo que hace el intelecto es que les marca el camino. Es como aquel que le dice, mirá, vos podés tener un tesoro, pero el intelecto es el que va y le dice, el tesoro se encuentra en tal y tal lugar, andá y buscalo ahí. O sea, es el que nos dice dónde buscar. El intelecto es como la brújula, pero las emociones existían incluso antes que el intelecto, y antes no me refiero a nivel tiempo, no es una cuestión temporal, sino antes en nivel, y por eso las emociones son las midot, el corazón es más fuerte que el intelecto. Ahora ustedes me van a decir, pero todas las clases dijimos lo contrario, que el intelecto es más fuerte y puede dominar las emociones. Sí, esto sucede en el mundo de la jerarquía, en el mundo del orden, pero en el mundo del caos es el mundo en el cual predomina la emoción, predomina el corazón, predomina el instinto, predomina el impulso. Ahí es principalmente el mundo de las midot. Y no es como en este caso que el intelecto conduce a las midot, como quien le indica al otro dónde mirar, sino que las midot existen de estado natural. Y ahora vamos a hablar algo que me parece, vamos a bajarlo un poco a nuestra vida hoy en día. Yo creo que el Tou no es solamente un concepto de los libros, que no es solamente una cuestión del caos, o sea, obviamente que está en los libros y habla de una cuestión, pero para poder asimilarlo a nosotros, para poder asimilarlo a nuestra vida, pensemos en el ser humano. El ser humano nace con una capacidad de intelecto muy baja, o sea, con una capacidad de intelecto a desarrollar. Un bebé nos parece una criatura hermosa, pero un bebé no usa la razón todavía, va aprendiendo con el tiempo, desde la primera infancia, y lo que sí usa es la emoción. O sea, cuando a un chico le agarra una rabieta, el chico es pura emoción, o sea, los niños tienen las emociones en estado puro. Por eso, cuando un chico llora, no le molesta hacer el escándalo frente a todos y llorar a moco tendido, como se dice. Y cuando se ríe, también se ríe de una manera que uno dice, ojalá me pudiera reír como cuando era un niño. O sea, ¿por qué? Porque el estado inicial de las emociones, en su estado natural, y obviamente que en la niñez hay una predominancia emocional sobre la predominancia intelectual. Y las emociones son por naturaleza intensas. Y si las emociones no vienen controladas por la mente de un adulto, nos llevan a cualquier lado. O sea, gracias a Dios les puso a los niños y a todas las criaturas en su etapa inicial una cierta forma que nos genere una empatía y una cosa de decir, ay, qué lindo, incluso si uno va a ver, no sé, una víbora chiquitita, va a decir, ay, mira qué linda, o una ratita, o cualquier animalito, cuando es pequeño, nos genera como los ojos grandes, la nariz, las orejas grandes, las facciones, la ternura, pero los niños,
vamos a hablar de una manera, obviamente, que amo a mis hijos con todo lo que tienen, son criaturas complejas, son criaturas que Dios les dio ese don de ternura, pero son una pareja que tiene el primer hijo y no pueden dormir de noche y a veces el bebé llora a los gritos pelados y viene la madre desesperada, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Y nada, el bebé quiere llamar la atención y quiere molestar. O sea, si un adulto me hubiera hecho eso, es lo peor que te pueden hacer, pero es un bebé y decimos, bueno, es un bebé. O un berrinche, que se manda un berrinche. O tienen la pelea de los chicos se pelean a matar. O sea, a los 5 minutos pueden perdonar y estar en otra, pero el chico cuando se pelea no le vas a poder cambiar su forma de pensar. O sea, las emociones en un estado natural son incontrolables, son tremendas y por eso esa es la educación. La educación es tratar de poner un poco de orden en el caos de la niñez. O sea, uno agarra a un niño y trata de ir apuntalando el árbol porque el niño en un estado natural, y justamente esos son los problemas que pasa si un chico no tiene la suerte de tener una educación y un encarrilamiento en los primeros años de su infancia, que le va a costar mucho después desarrollar una vida adulta sociable, coherente, ordenada, dentro de un orden, dentro de un marco fructífero a su vida, que no se lo lleve el caos, sino justamente esa es la tarea, pasar del caos, del tohu, del mundo de la destrucción, al mundo del orden, del tikkun, de ir arreglando las cosas. Y esto es principalmente en este concepto de las emociones que una midá no aguanta a la otra. O sea, hay algo muy interesante. Vemos que en los niños, por ejemplo, dijimos antes que las emociones en Tou son horizontales y no verticales. Un chico o está llorando a los gritos o se está matando de risa. O sea, pasa de un estado, y no nos parece raro, no es como un adulto decimos, che, ¿qué le pasó? Es bipolar, va de un estado al otro. No, antes estaba llorando porque quería el juguete, le diste el juguete y se puso contento. No entiende de agridulce. ¿Qué es un adulto? Un adulto es aquel que puede manejar dobles emociones. O sea, puedo tener odio y amor al mismo tiempo, o puedo hacer que odio a esta persona con todo mi corazón, o que me hizo una macana, pero soy lo suficiente maduro como para moderarme y tener una conversación civilizada. La civilización viene en la adultez, viene en la madurez. Pero justamente es ¿por qué? Porque la emoción está mitigada y porque tenés un amplio recipiente. Esta es la cuestión del amplio recipiente y luz pequeña. Moderás la energía con la que viene, con la fuerza con la que viene, y lo recibís en un recipiente amplio que pueda manejar la ambigüedad. El niño no maneja la ambigüedad, el niño maneja, dice, y por eso hay una persona que le decimos es un infantil, es un carácter de niño, porque tenés cabeza chiquita, tenés mecha corta, como se dice, tenés poca, soportás poco, a los 2 minutos estallás. Una persona que estalla es que tiene poca paciencia o receptividad, un recipiente corto y puede ser muy intenso, y ahí tenemos un primer elemento de una personalidad del caos, que tiene poca recepción, que es infantil, o sea, que va a fondo con una cosa y que no puede moderar y decir, conviven dentro de mí dos emociones opuestas y ninguna de las dos va a ser tan violenta como para ver, hay emoción violenta. La emoción es violenta, la emoción es intensa. El intelecto lo que hace, la logra mitigar y la logra conducir y la logra mitigar de una manera tal que puedan convivir. Entonces, por ejemplo, otro concepto, el intelecto puede cambiar el amor. Nosotros hablamos del amor, hablamos del temor, hablamos de producir con un intelecto, con una meditación, una emoción. ¿Esto cuándo puede pasar? Ciertas emociones, pero hay emociones raigales que están muy profundamente arraigadas en la persona, que son lo que se llama la parte natural
las emociones naturales de la persona, que no son fácilmente cambiables. Y un ejemplo de esto es el amor filial, el amor de un padre y un hijo, el amor entre hermanos. ¿Por qué digo que porque es tremendamente complejo? Porque a pesar que el intelecto puede decir lo contrario, ¿cuántas veces uno se encuentra que se lleva bien con los amigos y tiene un hermano y con el hermano se la pasa peleando? Y el hermano no es afín a él, pueden no coincidir con el hermano, e incluso competir con el hermano. Y dice, vieron como uno dice, la familia no se elige. Y uno dice, a veces se pregunta, podría haber elegido a este hermano, podría haber, y bueno, pero los hermanos no se eligen, pero el amor filial, el amor entre hermanos, y no digo que sea sencillo, de hecho, si no los psicólogos morirían de hambre si fuera sencillo, es muy complejo, ¿por qué? Porque el intelecto te puede indicar que él te está haciendo daño, por ejemplo, o que él no es bueno para vos, o que tú no te está permitiendo crecer, o no te está permitiendo evolucionar, pero vos la emoción que tenés es natural, y es más fuerte que lo que el intelecto te pueda decir. Entonces no es, bueno, el intelecto produce un cambio en mi emoción, entonces me cambio, y antes a esta persona la quería, ahora la dejo de querer y me busco otro amigo. Si un amigo mío se manda 3, 4 macanas conmigo, le digo, no te levanto más el teléfono, no hablamos más, chau. Pero con con la familia, con un amor natural, es mucho más difícil eso de generar. En parte, ¿por qué? Porque la emoción está en ese estado, en un estado natural. Entonces, lo mismo que dijimos, en todo las midot están en ese estado, las emociones están en un estado sin mitigar, están en un estado de máxima intensidad. No vienen mitigadas porque vienen directo de la fuente, no vienen condensadas, no vienen adaptadas, y encima el receptáculo, o sea, lo que recibe a esa emoción, es insuficiente. Es más pequeño incluso que el receptáculo del mundo de Tikkun, el mundo del orden. Entonces, ¿qué produce eso? Explosión, caos. ¿Sí? Se desbarranca todo, se explota porque está en full power, está con toda la fuerza, y entonces no tiene esa característica que tiene un adulto, que lo que se llama cintura política. ¿Vieron? A veces uno dice, esta es la grandeza, una mente más compleja y más avanzada tiene esa característica de poder tener más cintura política, y alguien puede insultarlo y no se va a ofender, y alguien le puede decir un elogio y no se lo va a creer a full. En cambio, una persona con menor soporte, le van a decir algo y se va a enfurecer con todo. Le van a decir un elogio, va a amarlo con todo. Mira, hay personas que son muy emocionales y uno dice, es un poco el síndrome del tohu, el síndrome del caos, en una primera instancia. Por eso, para mí, el cambio de pasar entre el tohu y el tikkun es el pasar de un estado de infantilidad, que por eso yo digo, no es casualidad que el ser humano fue creado primero tohu y después tikkun. Fue creado primero en un mundo del caos para corregirse y para entrar en esa madurez intelectual. Y me parece interesante también el intelecto, siempre se hacen los dibujitos del intelecto de esta manera como si fueran engranajes. La importancia de una inteligencia no es la cantidad de inteligencia que tengas, sino como un reloj suizo, que vos puedas hacer que cada engranaje tenga su lugar. Esa pasividad, esa sapiencia para no entusiasmarse efusivamente, descontroladamente por algo, porque hay personas. Y esto es un problema del Tohu, que están, me acuerdo que en la yeshiva, el maestro nos decía, vos sos una neyamá de Tohu, vos sos un alma del mundo de Tohu. De hecho, las hay almas que vienen a este mundo que son almas de Tohu. ¿Pero qué se refiere a eso? Una persona genial, brillante, pero no tiene los recipientes para canalizar esa brillantez. Entonces, ¿qué hace? Explota. Pienso en los artistas, por ejemplo. El arte es ese terreno
está muy cerca del caos. Cuando uno ve una obra artística dice, ¿qué es ese mamarracho? ¿Qué es esa complejidad? Tanto en la música, tanto en la pintura, y en todas las expresiones artísticas no son expresiones intelectuales, es algo trascendente a la intelectualidad, que tiene grande parte de caos. Y por eso la personalidad, vamos a decir, el rock and rollero típico, vive una vida de caos. El músico, que es, no estoy hablando del que hace música nada más, sino que es el músico en esencia, o el artista en esencia, vos decís, he conocido algunos, vos decís, no saben cuándo es día, cuándo es noche, cuándo es mañana, cuándo es tarde, qué es la plata, qué es el dinero, qué es el respeto. No hay, los parámetros que uno maneja no los manejan ellos. ¿Por qué? Porque son almas del mundo de Tou, que vienen acá con una gran energía y a veces no tienen cómo canalizar esa energía en ningún lado. O sea, no hay recipiente, no hay contenedor suficiente para darle a eso. Entonces son personas caóticas. ¿Sí? Un poco la personalidad, la psicología del caos es personas de Tou que no tienen ese rumbo, entonces tanta energía, o por ejemplo, no sé, el surmenage, una persona que estudia tanto y es tan inteligente y es tan brillante y se obsesiona con el estudio, que directamente se le explota, se le quema la cabeza. Se quemó. Esa persona queda incluso, a veces, llega a niveles de que queda inservible para poder después desarrollarse en la vida, en lo mínimo de realización. Y vos decís, ¿cómo puede ser que era un alma, que era una persona extraordinaria? Vos decís, lo que a mí me tardaba a estudiar, no sé, una semana, él en media hora se agarraba un libro y lo daba vuelta y ya lo sabía todo y mejor que nadie y le preguntaba al maestro, pero no podía canalizar toda esa energía y lo que generaba era explosión, dejaba a su paso explosión. Entonces, el aprecio que uno tiene por esas personas es, entonces, como esto, que uno ve y dice demasiada presión, uno pone demasiada presión en un poco recipiente, lo que pasa es, no es que se produce algo positivo, sino que al revés, explota. Y se pierde, como se dice, en el inicio lo que quisiste traer, o sea, perdiste en el Pirkei Avot dice, Yatzaz Harov F2, salió la ganancia en la pérdida, o sea, te quedaste sin nada, es como que yo te diga, conseguí un whisky, hay una historia que cuenta el Talmud que fue un hombre a buscar a lo del almacenero y le dijo, ¿me das el mejor vino que tengas? Bueno, está bien, trajiste un vaso, trajiste una botella, antes se repartía de rebarrir al vaso, y dice, no, ponémelo acá en el bolsillo del pantalón, y bueno, se le fue todo. Entonces vos podés tener el mejor vino, pero si no tenés un recipiente, y después fue a pedirle aceite, y le dijo, ¿tenés el mejor aceite de oliva? Dice, toma, trajiste una cantimplora, algo, dijo, no, ponémelo en esta hojita de acá, y te quedaste sin nada. O sea, cuando pusiste la demasiada presión, puede ser, la luz puede ser la mejor luz del mundo, pero si el recipiente no lo recibe, no lo puede recibir, entonces explota. Algo que vimos es que, y esto es algo interesante en la dinámica del mundo, incluso en la anatomía de la Sefirot, es que toda la parte intelectual está en la cabeza y en el corazón, y es lo que se dice la ley de Price o la ley de la pirámide. ¿Qué es lo que vemos acá? En la cabeza, el ser humano tiene una cierta forma de pirámide, o sea, ¿cuánto miden las extremidades, las piernas? Es casi la mitad del ser humano son piernas. Después viene el torso, después vienen las manos. Y la cabeza es una fracción, no recuerdo ahora qué cantidad, en volumen o en superficie es la cabeza, pero es chiquito. En comparación con las piernas, te entran como 4 cabezas en la pierna, o 8. Pero cuánta cantidad de información y de pensamiento, los ojos, la vista, el olfato, está todo acumulado porque el mundo funciona muchas veces a modo de pirámide, o sea, la acumulación, mientras mayor
mientras más pequeño es en tamaño, muchas veces puede condensar, absorber mucha más abstracto y mucha más capacidad. O sea, no tiene que ver con el tamaño, la distribución, y por eso también, incluso en la riqueza, incluso en tantas otras cosas, la distribución del mundo no siempre es justa y igualitaria. No estoy hablando de política, pero es una realidad histórica que la distribución se da. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo sobre los escritores que publican libros en el mundo, que de 10 artículos, número de autores que publican los artículos son 100 o 10, ¿sí? Un artículo que llega a ser publicado. Y un escritor publica 100 artículos. O sea que hay y esto lo van a ver, cuando una persona se hace famosa o cuando ¿cuántas músicas escuchamos? ¿De cuántos músicos hay en el mundo? ¿Cuántas músicas son escuchadas por cantidad de gente? Vas a ver que el círculo de músicos que llegaron a 10 millones o a 100 millones es cada vez, mientras más pequeño es el círculo, más cantidad de oyentes tiene. Y mientras más amplio es, o sea, por año se imprimen, no sé, 2 millones de libros, hay 1.900.000 que los leen 200 personas, y hay, de ese libro, hay 10 autores que son los bestsellers, y que acumulan y no solamente que acumulan muchos lectores en un libro, sino que vuelven a repetir y otro libro, y son los que más obras publican por autor. O sea, no hay una simetría en la distribución. Por lo menos en y la música también pasa esto, que nosotros repetimos y escuchamos mucha cantidad de personas a menos cantidades de artistas. En la cabeza se condensa gran cantidad, y vos decís, ¿por qué no podían haber puesto un ojo en la rodilla y el oído a la altura del brazo, y estaba distribuido, ¿cómo se dice?, equitativamente? Esto es una cuestión natural que pasó, es así en el ser humano. Esto es anatomía. Pero, ¿qué nos explica? Que eso, que el recipiente de Tou es más pequeño, no es una cuestión de una debilidad del mundo de Tou. No tiene tanto que ver con eso, sino que mientras mayor es la energía que viene, muchas veces el recipiente es menor también. Y eso fue uno de los causantes en el Tou original, que el recipiente ya venía predispuesto a ser un recipiente poco suficiente para la cantidad de energía que iba a traer, y generó esa explosión. Es un punto interesante, o sea, mientras más grande es el OR, naturalmente el Cli tiende a ser más pequeño, y por eso también es lo que nosotros vemos, que las más grandes ideas no pueden expresarse en mayor cantidad de palabras. O sea, hay algo de lo críptico y de lo abstracto que hace que no puedas bajar, o incluso que baje más en lo profundo todavía, o sea, que se hunda en las cosas más imperceptibles o en las cosas más, o sea, no puede tener un recipiente lo suficientemente grande para él. Entonces, hasta acá un poquito, este es el ejemplo que se llama la muralla caída. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos con la idea de que el Tou era el mundo original, y según la Kabbalah, el mundo de Tou fue el predecesor, el preliminar de este mundo, y hubo una explosión de Tou, y todos los fragmentos de los recipientes del mundo de Tou cayeron en este mundo. No se refiere a que cayeron meteoritos, sino que se refiere que dentro de la materia dio origen a el concepto de el mal. Y ahora vamos a entrar después en no sé si llegaremos, no sé cómo venimos de tiempo, pero estoy sin reloj. Si no podemos estar, a ver, si alguien me escribe qué hora es.
ya estamos casi terminando. 9 menos cuarto. Bien. Bueno, no, claramente no vamos a poder abarcar todo, que es hasta acá más o menos donde quería llegar. Y entonces, haciendo un repaso de lo ¿Cuánto que... queda? ¿eh? ¿Cuánta clase queda? Vamos a hacer los 5 minutos más para redondear lo que hablamos, y la semana que viene lo que vamos a hablar es cómo se rompió el mundo de Tou y cómo quedó en este mundo y cuál es nuestra tarea ahora con esas partículas de Tou. Que obviamente también lo vamos a ver cómo rehacemos esta vida de aquellas personas rotas, personas tóxicas. Vamos a hablar 3 nuevas personalidades tóxicas de Tou, o sea, personas que el Tou de la vida de ellos hace que no tenga ese equilibrio. Lo principal acá se trata del equilibrio entre el recipiente, y vamos a ver 3 ejemplos de una vela o de 3 maneras de sostener el fuego sobre un material que hace entender a 3 personalidades por qué hay gente que está desequilibrada para un lado o para el otro, y todos estamos desequilibrados. O sea, no estoy hablando de gente desequilibrada, sino que de una manera más o menos no logramos esa armonía que tiene que haber en lo que es la difícil armonía entre Tou y Tikkun. Pero bueno, para terminar, el ser humano tiene una tendencia natural también a el orden. Y por eso les voy a mostrar una cantidad de imágenes, que hay una tendencia en YouTube o en los canales de redes sociales que se llama imágenes satisfactorias. Y también hay imágenes insatisfactorias. Entonces vamos a ver algunas imágenes satisfactorias que uno las mira y te generan como una cierta calma o te dan una sensación. Y uno dice, no sé si les pasa, por lo menos a mí es como uno dice, te da una cierta calma, una cierta armonía. Cuando uno a veces ve... Entonces, yo quiero también en la parte visual de la persona, cómo uno enseguida interpreta cuando ve caos o cuando ve orden. Y ahora vamos a ver algunas imágenes insatisfactorias. Nos ponen... que nos dan así como desesperación. Acá, por ejemplo, es algo en la tendencia natural del ser humano buscar la simetría o el número redondo. No, el huevo frito no, por favor. Se paró, pero no. Sigue. Bueno, esto es un poquito, ¿qué sensaciones le dieron las primeras imágenes y qué sensaciones le dieron las segundas imágenes? Cómo uno busca siempre, hay gente que es más obsesiva con el orden y hay gente que es menos, pero hay imágenes que te sacan de decir, dalo vuelta, no podías hacerlo de otra manera, o de manera ordenada. Entonces,
el Tou, a pesar de ser tan potente y tan intenso, termina perdiendo la virtud que tenemos en el mundo de Tikkun, que es el orden. Entonces, nosotros muchas veces preferimos por tendencia natural el orden, la simetría, y bueno, pero también después vamos a ver cómo uno no puede pasarse de ordenado, tiene que explorar el riesgo, un poquito del caos también, no puede resguardarse en lo seguro porque de hecho no va a estar nunca preparado para una cuarentena o para una pandemia o para un hecho inesperado. Pero tampoco puede vivir una vida de caos completamente y tiene esa búsqueda de tratar de darle en su vida el orden y una simetría. Creo que cada cosa vaya en su lugar, que el recipiente, imagínense si yo quiero enchufar un Lego en una pieza que no va, un rompecabezas en un lugar que no va, eso no funciona, o sea, sería la energía incorrecta para el recipiente incorrecto. Entonces, vamos a hablar de eso la semana que viene, cómo a partir del Tou se originan las Klipot, las fuerzas negativas, en las letras, cómo es importante que haya una conciencia, vamos a ver en las letras, vamos a ver 3 tipos de personalidades de Tou y la explosión de lo que fue la rotura de los recipientes de Tou que quedaron esparcidos en el mundo, que tiene que ver con nuestro trabajo de refinar y de arreglar. O sea, esto yo quiero decir, para aclarar antes de terminar, que el Tou no fue un accidente, porque a Dios no le pasan accidentes, que se le pasó la mano con el Tou, con la luz y le explotó Hay un sentido profundo que tiene que ver con nuestra tarea de arreglar. Y también por eso, por resumen de hoy, es tratar de transformar esa infantilidad, o sea, esa emoción, darle un cauce, darle un sentido, darle un orden, para poder vivir en mayor tranquilidad, en mayor armonía. Bueno, hasta acá. Hasta acá un poquito lo que vimos hoy.